Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a este su canal Aleli Astral. Los invito a suscribirse y activar ya mismo la campanita. Si ustedes quieren saber cómo ganar una lectura privada y otros premios, es súper fácil, solo deben quedarse durante todo el video y así conocerán los requisitos que decimos durante el mismo. Bueno, contarles que ya tenemos lecturas privadas. Bueno, y que los premios son una forma de agradecer porque por ustedes podemos alimentar peluditos rescatados. Contarles que ya tenemos lecturas privadas. Si desean la de ustedes, en el primer comentario están nuestros únicos datos de contacto. Por favor, no se contacten a través de otros medios para evitar robos y estafas. Bueno, contarles que esta lectura es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Si no resuena con ustedes, pueden ir a su signo ascendente o simplemente dejarlo pasar. Vamos a empezar con un mensaje general para todos los Acuario el día de hoy. Bueno, listo. Te dice, estarás a salvo de naufragios, no importa durante esta semana, durante estos días que vas a pasar, te aseguro, estoy totalmente segura de que el universo te va a estar cuidando de esa situación tan difícil que algunos de ustedes están pasando. Van a salir avantes, van a salir allí, adelante, no se preocupen, porque el universo siempre va a tener su mano, su manto protector sobre cada uno de ustedes y sobre su familia. Si lo creen, escriban amén en este momento en los comentarios. Bueno, también te dice hallarás tu luz interior y siento que esto me habla acerca de que por fin se empieza a acercar una época de paz y tranquilidad con una situación específica en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, pues me alegra, me encanta. Y también te dice obra con humildad. Te recomienda que a pesar de que tengas la opción de generar daño o devolver mal con mal, pues hagas las cosas de una buena forma, de una forma adecuada, porque recuerda que el universo nunca se queda con nada. Bueno, estos han sido los 3 mensajes generales para ustedes y vamos a pasar al mensaje del amor, luego la economía. Bueno, primero vamos a hacer la lectura de todos aquellos que en este momento se encuentran en una conexión y luego los solteros. Para ustedes puede ser su crush, su novio, su amante, su ex, su esposa. Pueden estar juntos o separados o en contacto cero, eso no afecta esta lectura. Vamos, en este momento quiero que te concentres y mientras yo cuento hasta 7, tú repitas en tu nombre el nombre de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estas 2 cartas quieren salir, entonces hay que colocarlas. Bueno, ahora quiero que tú repitas en tu nombre el nombre de esa persona junto al tuyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los pensamientos de esta persona? ¿Qué viene? Sacaré todas las cartas y luego las voy a hacer la interpretación, ¿ok? Bueno, si no te han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Y además, así participan en los envíos donde respondo sus preguntas gratis. Bueno, viene una época de mucha tranquilidad para ti en el plano de lo sentimental. Viene esa época que hacía mucho tiempo tú no vivías. ¿Y sabes por qué viene? Porque tú sabes, tú eres perfectamente consciente de que has dado lo mejor, de que has hecho todo lo posible, todo lo que ha estado en tus manos, de que lo hiciste, lo estás haciendo y que definitivamente pues nada, en esa parte puedes estar en paz contigo mismo. Para algunos de ustedes que tienen familia, la carta del patrimonio me dice que por tu parte profesional vas a empezar a crecer también
Y esto va a empezar a reflejarse en tu parte sentimental, en la seguridad que empiezas a reflejar ante los demás, porque ahora vas a sentirte productivo, vas a sentir que sí puedes, vas a sentir que definitivamente estás avanzando, estás creciendo, estás progresando. Entonces, pues es algo nuevo para ti, es algo positivo y creo que vale la pena decirte que llega esta etapa de tranquilidad en el amor. La carta del labrador me dice que cada quien en esta pareja, cada quien en esta relación va a empezar a cosechar lo que ha sembrado. Cada quien va a empezar a recibir todo aquello que algún día dio, si es poco, si es bueno, si es malo, si es mucho. Eso pues dependerá de cada relación. Siento que esta persona en este momento, si lo que sembró fue indiferencia, desplantes, desaires, la carta del ermitaño nos está diciendo el peso de la soledad de esta persona es enorme. El peso de la soledad es grandísimo. O sea, la carta del ermitaño también nos habla de alguien quien la vida lo puso en esa posición para que entrara en un proceso de reflexión, para que entrara en un proceso de autorreflexión, porque por las buenas como que no pudo ser una mejor persona. Tú por tu parte mira los dos extremos, tú con la tranquilidad y esta persona con la soledad y el ermitaño. Entonces, y el labrador en medio diciéndonos, cada quien cosecha lo que ha sembrado, lo que está sembrando. Así que por eso los seres humanos siempre tenemos que esforzarnos por hacer, por dar lo mejor de nosotros, independientemente de lo que digan los demás. Así, pues, siempre tendremos como una conciencia tranquila como almohada cada noche. ¿Qué se viene para esta relación? La carta del arte. Me dice que algunas de las relaciones de ustedes necesitan empezar a salir de la rutina. La carta del arte siempre nos invita a la creatividad, siempre nos invita a salir adelante, a renovar el ambiente. Me dice que algunos de ustedes están con la esperanza de superar esta guerra que hay con la pareja. Para otros, esto puede significar la esperanza de que por fin un cucaracho o una cucaracha los deje en paz y se aleje ya del todo de su vida. Y es que a veces no entiendo el por qué hay parejas que terminan y no son capaces de dejarte con tranquilidad. ¿Por qué no hacen un cierre adecuado y cada quien sigue con su vida? Esto es como muy relacionado con la inteligencia emocional de la gente. El hecho de retirarnos de un lugar sin hacer este tipo de berrinches o escándalos. Es muy necesario aprender a hacer estos cierres adecuados cuando ya no nos sentimos cómodos con alguna situación. Bueno, y la carta de la generosidad me dice, si tú estás preguntando en esta lectura, ¿realmente si esta persona va a venir a ti? Sí. Y la carta de la generosidad te dice, va a venir con una actitud de entrega. Va a venir con una actitud diferente, con una actitud en la cual te dirá como, oye Acuario, ¿qué es lo que quieres para regresar? Ven, negociemos. Negociemos la reconciliación. Pero aquí la pregunta es si tú, ahora que vas a entrar en esta fase de tanta tranquilidad, ¿estás dispuesto a volver a la guerra que me marca esta carta? O sea, porque mira tu lectura en el amor como inicia. Con la tranquilidad. ¿Tú estás dispuesto a volver a lo mismo? Y si estás dispuesto, vamos a ver qué nos aconseja el tarot. Comenzamos con la carta del apostolado y es una carta que me invita a que de ahora en adelante cualquier tipo de decisiones en esta relación se tomen en conjunto, que aquí no puede ser que uno mande más que el otro, no. Y la carta de lo imprevisto me dice, no vayas a dejar a la loca o a la ligera los términos y condiciones para una reconciliación. La carta del loco me dice, tú puedes dar ese salto de fe, pero ese salto de fe con el azar aquí me dice, no puede ser como que regresen como si nada hubiera pasado. No señor, así no pueden ser las cosas. Deben regresar con el propósito de tener ya las cosas claras sobre lo que se debe, lo que no se debe hacer, los compromisos. Aunque yo honestamente los veo Acuario progresando solos, progresando solitos, progresando por allá sin este tipo de cargas de la guerra.
Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere con el otro tarot. ¿Qué siente? Esta persona en el fondo tiene mucho la esperanza. Aparte de sentir esta soledad tan grande, sí tiene la esperanza, pero dice que recuperarte puede ser a largo plazo. ¿Qué piensa? Tomar acciones contundentes como este rey, acciones firmes. No sé qué decisiones vaya a tomar. Y que quiere recuperar este amor. Mira que de una te salió la carta de las de copas, que es la carta del amor, de la prosperidad, del progreso, de la abundancia, de la unión fuerte. Entonces esta persona realmente tiene la esperanza de recuperarte, pero esto lo ve a largo plazo, ¿sí? Y eso pues ya dependerá de ti. Vamos a pasar a la lectura para el plano de lo sentimental, de los solteros, que viene con ellos. Y los invito a suscribirse y a activar la campanita ya mismo. Así sabrán cómo ganar premios y si llegan hasta el final, pues apoyarán nuestro refugio. Bueno, la carta del dispensador me dice que llega alguien para entregar mucho. Y tú a veces, mira, justo lo que estaba pensando, la carta del desconcierto. A veces Acuario tiende a sabotear las cosas buenas que le pasan en su vida. Creo que este es el momento de marcar un cambio, de marcar la diferencia, de no dejarse sabotear, de no dejar como que nuestro pasado afecte nuestro presente y nuestro futuro. Es momento de analizar si es que tienes mala suerte en el amor o siempre te saboteas y terminas eligiendo a personas que no valen la pena, pero rechazas a los que sí. Tiempo de que analices eso, ahí te lo dejo sobre el tintero. Para los que no tienen trabajo en este momento, la carta de la perplejidad me dice que llegará una propuesta que te sorprenderá de dónde viene, qué tipo de propuesta, pero que te conviene muchísimo aceptarla. Para los que están con trabajo en este momento, la carta de la soledad te dice, es momento de empezar a trabajar un poquito más en equipo y verás como todo en el ambiente laboral comienza a mejorar y las metas se hacen más alcanzables. Para los que están como preguntando por un dinero, deben de tener paciencia porque les marca la carta de la angustia y es probable que algunos temas de dinero o legales no se resuelvan en este momento a su favor. En ese caso, les recomiendo hacer el decreto de abre caminos por 30 días y antes de ello hacer la limpieza del huevito por 3 días. Los links están en el primer comentario, ¿listo? Bueno. Número de la suerte para ustedes el día de hoy, el 62. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte, bendecirte, contarte que tenemos premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a responder preguntas que hayan dejado en los comentarios durante la semana. Recuerde que escribir su pregunta no implica que necesariamente la suya vaya a ganar. Comprar un billete de lotería no implica que usted sea el ganador y luego pueda reclamar porque no se lo ganó. Simplemente usted entra en un sorteo si cumple los requisitos y también los en vivo. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Los requisitos son primero estar suscrito, segundo con like al video, tercero activar la campanita. Cuarto, deben buscar la fruta que dejamos durante el video y contarnos si les gusta y por qué. ¿Listo? Solo participan los que cumplan los requisitos. Les damos muchas bendiciones. Si pueden escucharnos en lista de reproducción sería genial. Compartan el video y les mandamos un saludo enorme a todos ustedes.